Ado. Imagina descubrir que uno de los rituales más sagrados de tu infancia, ese momento aparentemente inocente en el que un sacerdote vertía agua sobre tu cabeza, mientras tus padres observaban con orgullo, quizá no significaba exactamente lo que te habían explicado. Durante generaciones, el bautismo ha sido presentado como un acto de purificación, como el lavado del pecado original, y como el primer paso de una persona hacia una vida bajo la protección de Dios. Pero ¿qué ocurriría si detrás de ese ritual existiera una historia mucho más compleja? Esta es precisamente la pregunta que el relato atribuye a un joven Baruch Spinoza en Ámsterdam en 1656, cuando supuestamente habría encontrado un antiguo manuscrito que cuestionaba el origen y el verdadero significado de los rituales religiosos relacionados con el agua. Según esta historia, aquel descubrimiento habría cambiado por completo la manera en que Spinoza observaba la religión, la autoridad y la naturaleza humana. Pero hay algo importante que debemos entender desde el principio. El relato que estás a punto de escuchar mezcla ideas filosóficas reales asociadas con Spinoza, con una historia de manuscritos secretos, cuya existencia no está establecida por la evidencia histórica conocida. Aún así, la pregunta que plantea resulta interesante porque toca un problema que Spinoza sí examinó profundamente. ¿Qué sucede cuando una persona deja de aceptar una tradición simplemente porque siempre ha sido presentada como verdadera? Si estás dispuesto a seguir esa pregunta hasta sus últimas consecuencias, entonces presta atención, porque lo verdaderamente importante no será solamente el bautismo, sino la manera en que una creencia puede convertirse en una herramienta para explicar, organizar e incluso controlar la vida de una persona desde sus primeros años. La historia nos lleva a una noche de invierno en Ámsterdam, en el año 1656. En el relato, Spinoza aparece sentado en su taller, trabajando a la luz débil de una vela, mientras intenta comprender aquello que había leído poco antes. Sus manos se movían sobre las lentes que estaba puliendo, pero su mente estaba lejos del trabajo. Había comenzado a cuestionar una idea que parecía demasiado sencilla para explicar un problema mucho más profundo. Desde pequeño había escuchado que los seres humanos nacían marcados por el pecado original y que ciertos rituales religiosos eran necesarios para eliminar o purificar esa condición. Pero aquella explicación empezaba a parecerle incompatible con la idea de un Dios absolutamente perfecto. La narración incluso describe una costumbre peculiar. Mientras estudiaba textos religiosos, Spinoza dibujaba círculos y triángulos en los márgenes de sus cuadernos. Estas figuras geométricas representaban para él el orden, la proporción y la coherencia, precisamente aquello que buscaba cuando analizaba las escrituras y las tradiciones religiosas. Aquella noche, según el relato, había dibujado numerosos círculos y en el centro de cada uno, una pequeña gota de agua. No sabía por qué lo hacía, pero la imagen parecía resumir la pregunta que comenzaba a perseguirlo. ¿Por qué un elemento tan simple como el agua había adquirido un significado espiritual tan poderoso? Días antes, siempre según esta versión de los acontecimientos, el rabino principal de la sinagoga lo había llamado a su despacho. Spinoza llevaba tiempo haciendo preguntas cada vez más incómodas, preguntas que no se limitaban a detalles de interpretación, sino que llegaban hasta los fundamentos mismos de la tradición. El rabino le habría advertido que su curiosidad podía llevarlo a lugares peligrosos, y que existían conocimientos y textos que permanecían ocultos por razones específicas. Para un joven que ya estaba acostumbrado a cuestionar las respuestas tradicionales, aquella advertencia no consiguió detenerlo. Al contrario, aumentó todavía más su deseo de descubrir qué había detrás de aquellas palabras. Había una pregunta que lo acompañaba desde hacía años y que nadie había conseguido responder de una manera que él considerara satisfactoria. Si Dios es perfecto, ¿por qué creó seres imperfectos? Y la pregunta podía hacerse todavía más difícil. Si Dios posee un amor infinito, y los bebés llegan al mundo sin haber cometido ninguna acción consciente, ¿por qué deberían nacer bajo la condición de un pecado heredado de personas que vivieron generaciones antes?
La explicación tradicional hablaba del pecado original. Adán y Eva habían desobedecido, y las consecuencias de aquella desobediencia se habrían transmitido a toda la humanidad. El bautismo, dentro de determinadas tradiciones cristianas, adquirió precisamente un papel relacionado con esa condición. Para Spinoza, sin embargo, una explicación aceptada durante siglos no era necesariamente una explicación verdadera. Si una afirmación contenía una contradicción, debía examinarse, aunque fuera considerada sagrada. Su razonamiento podía resumirse de una manera sencilla: si Dios es absolutamente perfecto, entonces debemos preguntarnos qué significa realmente hablar de una creación imperfecta. Quizá el problema no estaba en la perfección de Dios, sino en la manera en que los seres humanos habían construido conceptos como pecado, culpa y purificación para explicar su propia existencia. En el relato, esa búsqueda lo conduce hasta una escena mucho más misteriosa. Mientras se encontraba en la biblioteca privada del rabino, Spinoza habría notado un espacio vacío detrás de varios grandes volúmenes de comentarios religiosos. Parecía faltar un libro. Cuando el rabino abandonó momentáneamente la habitación, el joven introdujo la mano en aquel hueco y encontró un manuscrito antiguo oculto detrás de los demás textos. La cubierta no llevaba un título visible, solamente unos símbolos que no reconoció inmediatamente. Al abrirlo, encontró páginas escritas en una forma antigua de arameo junto con anotaciones posteriores en latín. Según la historia, aquellas notas pertenecían a un monje cristiano que había estudiado el documento siglos después. Una de ellas contenía una afirmación especialmente inquietante. El ritual del agua habría tenido antecedentes mucho más antiguos y habría sido utilizado como una forma de identificar simbólicamente a quienes ingresaban en una determinada comunidad religiosa. La frase vinculaba además aquel ritual con tradiciones anteriores a Roma, presentándolo como una práctica que habría sido transformada y adoptada por instituciones religiosas posteriores. Spinoza habría sentido un escalofrío al leer aquellas palabras. Cerró rápidamente el manuscrito cuando escuchó que el rabino regresaba, pero la información ya había quedado grabada en su mente. Esa noche, mientras la ciudad permanecía bajo el frío del invierno, no consiguió dormir. Una sola pregunta continuaba repitiéndose una y otra vez: si el agua podía representar mucho más que una simple purificación espiritual. ¿Quién había decidido su significado y por qué? Y, sobre todo, ¿era posible que los rituales religiosos no solamente expresaran una creencia, sino que también hubieran servido para establecer identidad, pertenencia y autoridad sobre las personas desde el momento en que comenzaban su vida? La pregunta no desapareció con la llegada de la mañana. Al contrario, cuanto más intentaba Spinoza apartarla de su mente, más evidente se volvía que no estaba examinando solamente el significado de un ritual, sino una cuestión mucho más amplia. ¿Quién tiene el poder de decidir qué debe creer una persona y en qué momento de su vida esa creencia comienza a formar parte de su identidad? Si un niño recibe un ritual antes de tener la capacidad de comprenderlo, pensaba, entonces quizá lo primero que recibe no es una explicación, sino una identidad que otros han elegido por él. Pero aquí es donde la historia necesita una pausa. No existe evidencia histórica fiable de que Spinoza encontrara en 1656 un manuscrito secreto en los archivos de una sinagoga que revelara el supuesto origen oculto del bautismo. Tampoco hay pruebas de que el joven filósofo dibujara gotas de agua dentro de círculos mientras investigaba este asunto. Esos elementos pertenecen al relato que estamos siguiendo, no a la biografía documentada de Spinoza. Lo que sí sabemos es que aquel año fue decisivo en su vida. Tenía alrededor de 23 años y se encontraba en el centro de un conflicto intelectual y religioso que terminaría provocando su expulsión de la Comunidad de Ámsterdam. Ese dato real resulta incluso más interesante que el manuscrito ficticio, porque muestra que Spinoza no necesitaba un documento secreto para comenzar a cuestionar la autoridad religiosa. Su método consistía en algo mucho más peligroso para cualquier sistema basado en la obediencia: preguntar, comparar y exigir coherencia. No aceptaba una afirmación,
simplemente porque hubiera sido repetida durante generaciones. Y esa actitud lo llevó a examinar las escrituras como documentos que debían ser estudiados dentro de su contexto histórico, lingüístico y político. Desde esa perspectiva, la cuestión del bautismo adquiere una dimensión diferente. El agua aparece en muchas tradiciones religiosas antiguas como símbolo de limpieza, renovación, nacimiento, transición o entrada en una comunidad. Por eso sería incorrecto afirmar, sin más, que una sola institución inventó el concepto o que existe una única línea secreta que conecta todos estos rituales. Lo que puede estudiarse históricamente es cómo diferentes culturas utilizaron el agua para representar cambios espirituales y sociales, y cómo las comunidades posteriores dieron nuevos significados a prácticas que ya tenían antecedentes. En el cristianismo, el bautismo terminó convirtiéndose en uno de los rituales centrales de la vida religiosa. Las primeras comunidades cristianas lo relacionaron con la conversión, la incorporación a la comunidad y una nueva vida en Cristo. Con el paso del tiempo, diferentes tradiciones cristianas desarrollaron distintas interpretaciones sobre cuándo debía realizarse y qué significaba exactamente. Y una de las grandes diferencias apareció entre quienes defendían el bautismo de creyentes conscientes y quienes aceptaban el bautismo de niños. Aquí aparece nuevamente la pregunta que obsesionaba al personaje de nuestra historia. ¿Qué significa realizar un ritual sobre alguien que todavía no puede decidir por sí mismo? Para quienes practican el bautismo infantil, la respuesta no necesariamente tiene que ver con castigo o control. Puede representar la bienvenida de un niño a la comunidad, el compromiso de sus padres y de la congregación con su educación religiosa, o la creencia de que la gracia de Dios precede incluso a la capacidad humana de comprenderla. La interpretación depende de la tradición, y reducir todas esas posiciones a una única explicación sería ignorar siglos de debate teológico. Sin embargo, Spinoza habría dirigido la atención hacia otra cuestión, el poder de las instituciones para convertir símbolos en normas. Una ceremonia puede comenzar como una expresión de fe y, con el tiempo, convertirse también en una marca de pertenencia. Cuando una comunidad establece quién pertenece y quién queda fuera, los rituales adquieren una dimensión social que va más allá de su significado espiritual. El individuo no solamente dice quién es, la comunidad también puede reconocerlo, clasificarlo y asociarlo con determinadas obligaciones. Esta idea encaja mucho mejor con la filosofía de Spinoza que la supuesta existencia de un manuscrito prohibido. Para él, los seres humanos viven dentro de redes de emociones, costumbres, leyes y creencias que influyen profundamente en su comportamiento. Una persona puede pensar que está actuando libremente cuando en realidad está siguiendo ideas que recibió desde la infancia y que nunca tuvo la oportunidad de examinar críticamente. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de su pensamiento. Spinoza no consideraba que la solución fuera simplemente destruir la religión o insultar a quienes creían en ella. Su preocupación principal era comprender cómo funcionan las creencias y por qué tienen tanta fuerza sobre la mente humana. Para él, el conocimiento podía liberar a una persona de muchas formas de miedo y confusión, pero esa liberación no llegaba mediante otra creencia ciega, llegaba mediante la comprensión. Por eso, la verdadera pregunta que emerge de esta historia no es si el bautismo fue diseñado secretamente para controlar a los seres humanos. Esa afirmación necesitaría pruebas históricas que el relato no proporciona. La pregunta más sólida es mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando una práctica religiosa, que originalmente posee un significado espiritual, también se convierte en una institución social, capaz de definir la identidad de una persona desde su nacimiento? Imagina entonces a un niño creciendo dentro de una comunidad. Antes de aprender a leer, antes de comprender conceptos como pecado, salvación, Dios o eternidad, ya ha participado en una ceremonia que sus padres consideran profundamente significativa. Años después, ese niño puede aceptar la tradición, rechazarla o reinterpretarla, pero el ritual ya forma parte de su historia personal. La ceremonia no necesita ser una conspiración para tener poder.
Basta con que se convierta en una parte estable de la identidad. Esa distinción es fundamental porque evita caer en dos extremos. Por un lado, sería demasiado sencillo afirmar que todo ritual religioso es una herramienta de manipulación. Por otro lado, también sería ingenuo pensar que las instituciones nunca utilizan símbolos, ceremonias y normas para fortalecer la pertenencia de sus miembros. La historia demuestra que los rituales pueden cumplir muchas funciones al mismo tiempo. Pueden expresar fe, construir comunidad, transmitir valores, marcar etapas de la vida y reforzar la identidad colectiva. En la mente de Spinoza, esa complejidad habría conducido inevitablemente a otra pregunta. Si una persona recibe una interpretación del mundo desde su nacimiento, ¿cómo puede distinguir entre lo que realmente comprende y aquello que simplemente heredó? Para responder, no bastaba con atacar una ceremonia específica. Había que investigar el origen de las ideas, comparar los textos, estudiar el contexto histórico y, sobre todo, separar el miedo de la razón. Ese era precisamente el camino que comenzaba a definir la vida intelectual de Spinoza. Su desafío no consistía únicamente en preguntar si un ritual era verdadero o falso, sino en descubrir cómo los seres humanos habían llegado a atribuir determinados significados a sus prácticas religiosas. Cuanto más profundizaba en esa cuestión, más clara se volvía una conclusión. Comprender una tradición no significa necesariamente obedecerla, pero tampoco significa rechazarla automáticamente. Significa tener el valor de examinarla. En ese punto, el supuesto manuscrito deja de ser el verdadero centro de la historia. Lo importante es la pregunta que representa. Si el significado de un ritual puede cambiar con el tiempo, si diferentes culturas han utilizado símbolos parecidos, y si las instituciones pueden convertir prácticas espirituales en señales de pertenencia, entonces quizá la libertad intelectual comienza precisamente cuando una persona se atreve a preguntar qué parte de su identidad eligió por sí misma y qué parte recibió antes de poder elegir. Para Spinoza, esa búsqueda tendría un precio enorme. En 1656, sus cuestionamientos ya no podían permanecer dentro de una conversación privada. Las autoridades de su comunidad consideraron sus ideas peligrosas y finalmente fue sometido a un proceso de expulsión. A partir de entonces, el joven que había comenzado preguntando por la naturaleza de Dios, el pecado y la autoridad religiosa, tendría que construir su propio camino filosófico, uno que terminaría desafiando algunas de las ideas más profundas de su época. Y mientras aquella ruptura se acercaba, una cuestión seguía siendo esencial. ¿Era realmente necesario que el ser humano viviera bajo el peso de una culpa heredada? ¿O podía existir una forma diferente de comprender a Dios, la naturaleza y la propia vida? La respuesta de Spinoza no se encontraría en un secreto escondido detrás de un libro, sino en una filosofía que intentaría reemplazar el miedo por el conocimiento y la obediencia automática por la comprensión racional. La ruptura con la comunidad no significó el final de las preguntas de Spinoza. En muchos sentidos, fue el comienzo de una investigación mucho más profunda. Después de 1656, su vida intelectual tomó una dirección que lo llevaría a cuestionar no solo determinados rituales, sino también las ideas tradicionales sobre Dios, la libertad, el pecado, los milagros y la autoridad de las Escrituras. Ya no se trataba de descubrir si una ceremonia escondía un significado secreto, sino de comprender por qué los seres humanos habían construido sistemas enteros de creencias alrededor de símbolos, relatos y normas que muchas veces aceptaban sin examinarlos. Uno de los conceptos fundamentales de su filosofía sería la idea de que Dios y la naturaleza no debían entenderse como dos realidades completamente separadas. Spinoza utilizó la expresión latina Deus sive natura, que puede traducirse como Dios, o sea, la naturaleza. Esto no significaba simplemente decir que un Dios personal vivía dentro de los árboles, los ríos o las montañas, sino proponer una visión radicalmente distinta de la realidad. Dios no debía imaginarse como un gobernante humano sentado fuera del universo, tomando decisiones, premiando, castigando y cambiando las leyes de la naturaleza según su voluntad,
Esta perspectiva modificaba también la manera de entender los acontecimientos religiosos. Si la naturaleza funciona de acuerdo con un orden necesario, entonces los fenómenos extraordinarios no deberían explicarse automáticamente como intervenciones sobrenaturales. Para Spinoza, antes de afirmar que un acontecimiento era un milagro, había que preguntarse qué causas naturales podían explicarlo y qué evidencia existía realmente. La razón debía ocupar un lugar central, incluso cuando la investigación tocaba asuntos considerados sagrados. Esa forma de pensar tenía consecuencias importantes para conceptos como el pecado original. Si los seres humanos forman parte de la naturaleza y sus acciones pueden explicarse a través de causas, deseos, emociones, circunstancias y conocimientos, entonces hablar de una culpa heredada desde el nacimiento se vuelve mucho más complicado. Una persona puede actuar mal, pero eso no significa necesariamente que haya nacido moralmente culpable por una acción cometida por otra persona miles de años antes. Para Spinoza, la cuestión moral debía relacionarse con la comprensión de la naturaleza humana, no simplemente con la transmisión de una culpa ancestral. Aquí aparece una diferencia fundamental entre el relato tradicional y la filosofía spinozista. El relato religioso puede comenzar con una condición humana considerada caída y buscar después una forma de restauración mediante la gracia, la fe o el ritual. Spinoza intenta empezar desde otro punto. Comprender qué es realmente el ser humano, por qué desea determinadas cosas, por qué teme otras, y cómo puede pasar de una existencia dominada por emociones confusas a una vida guiada por una comprensión más clara. Esto también cambia el significado de la libertad. Para muchas personas, ser libre significa poder elegir entre diferentes posibilidades. Spinoza veía el problema de una manera mucho más compleja. Una persona puede sentirse libre simplemente porque es consciente de sus deseos, pero ignorar completamente las causas que producen esos deseos. En ese sentido, conocer nuestras emociones y comprender sus causas puede darnos una libertad mucho más profunda que la simple sensación de poder elegir. Pensemos entonces nuevamente en un ritual recibido durante la infancia. El problema filosófico no sería solamente si el agua tiene un poder sobrenatural para borrar una condición espiritual. El problema sería comprender qué ocurre psicológica y socialmente cuando una persona aprende desde pequeña que nació con una determinada condición, que necesita ser purificada y que su pertenencia a una comunidad depende de aceptar ciertos significados. Es posible que el ritual produzca consuelo, esperanza y sentido de pertenencia, pero también puede generar miedo o culpa, dependiendo de cómo se explique. Spinoza era especialmente crítico con el uso del miedo como instrumento de control. Consideraba que las personas, cuando sienten incertidumbre, tienden a buscar explicaciones que les permitan recuperar una sensación de seguridad. El miedo a la muerte, al castigo, a la pérdida o a lo desconocido puede hacer que una persona acepte con facilidad afirmaciones que, en circunstancias diferentes, examinaría con mayor cuidado. Las instituciones religiosas no inventaron el miedo humano, pero pueden utilizarlo de manera poderosa cuando convierten determinadas creencias en condiciones necesarias para la seguridad espiritual. Por eso, una de las ideas más interesantes que podemos extraer de Spinoza no es que toda religión sea una mentira, sino que el miedo puede distorsionar nuestra capacidad de razonar. Cuando una persona cree que cuestionar una tradición traerá consecuencias terribles, puede dejar de preguntar. Y cuando deja de preguntar, una tradición puede mantenerse intacta durante generaciones, incluso cuando sus fundamentos históricos o interpretativos son mucho más complejos de lo que parece. En su análisis de las Escrituras, Spinoza propuso algo que para su época era extraordinariamente atrevido: estudiar la Biblia como se estudia cualquier otro conjunto de textos antiguos. Eso significaba analizar el lenguaje, los autores, el contexto histórico, las diferentes capas de tradición y las circunstancias en las que los textos fueron transmitidos. No consideraba que la reverencia religiosa debiera impedir la investigación intelectual. Esta metodología resulta especialmente importante cuando hablamos de rituales.
Una práctica religiosa no aparece necesariamente completa y perfectamente definida desde el primer momento. Puede desarrollarse durante siglos, adoptar elementos de diferentes tradiciones, cambiar de significado y convertirse gradualmente en una institución. Por eso, buscar un único momento en el que alguien supuestamente inventó el bautismo puede ser menos útil que estudiar cómo las prácticas de purificación con agua evolucionaron dentro del judaísmo, el cristianismo y otras culturas del mundo antiguo. En el judaísmo del período del Segundo Templo, por ejemplo, existían prácticas de inmersión ritual conocidas como mikvaot, relacionadas con diferentes formas de pureza ritual. El cristianismo surgió dentro de ese mundo religioso y desarrolló sus propias prácticas de bautismo, especialmente asociadas con Juan el Bautista y posteriormente con las comunidades cristianas. Esto demuestra que el uso religioso del agua no apareció de la nada ni puede reducirse a una conspiración secreta. Forma parte de una historia mucho más antigua y compleja. La diferencia está en el significado que cada comunidad atribuye al acto. Para algunas tradiciones, el agua simboliza limpieza. Para otras, representa muerte y renacimiento simbólicos, una nueva identidad o la entrada en una comunidad. Con el tiempo, el bautismo llegó a ocupar un lugar central en muchas ramas del cristianismo, y su interpretación pasó a estar vinculada con cuestiones teológicas como la salvación, el pecado original y la gracia. Aquí es donde la pregunta inicial vuelve a adquirir fuerza. Si un ritual puede expresar múltiples ideas al mismo tiempo, ¿quién determina cuál de ellas debe aceptar una persona? ¿La familia, la comunidad, el sacerdote, la tradición, las escrituras o el propio individuo cuando alcanza la edad suficiente para reflexionar? No existe una respuesta universal, porque distintas comunidades han respondido de maneras diferentes a lo largo de la historia. Para Spinoza, sin embargo, había una regla que debía permanecer firme. Ninguna autoridad humana debería estar por encima de la búsqueda de la verdad. Si una institución afirma que determinadas preguntas están prohibidas, el filósofo no debe abandonar la investigación, simplemente porque la pregunta resulte incómoda. La libertad de pensar exige precisamente la posibilidad de examinar aquello que otros consideran intocable. Esto ayuda a entender por qué su pensamiento provocó una reacción tan fuerte en su época. Spinoza no estaba simplemente cambiando de opinión sobre un ritual. Estaba cuestionando el fundamento mismo de la autoridad religiosa y proponiendo que la razón podía examinar incluso las afirmaciones más sagradas. Su objetivo no era reemplazar una superstición por otra, sino construir una manera de comprender la realidad basada en causas, evidencia y pensamiento racional. Cuanto más avanzaba por ese camino, más se alejaba de la idea de un Dios que vigila constantemente a los seres humanos para premiarlos o castigarlos. En su lugar aparecía una concepción de Dios vinculada al orden de la realidad misma. Desde esa perspectiva, la salvación no consistía principalmente en escapar de un castigo sobrenatural, sino en alcanzar una comprensión más adecuada de nosotros mismos, de la naturaleza y de las causas que determinan nuestra existencia. Así, el supuesto secreto del bautismo empezaba a perder importancia. Lo que realmente podía transformar la manera de mirar el ritual no era descubrir una frase escondida en un manuscrito, sino comprender cómo funcionan las ideas dentro de una sociedad. Un símbolo puede tener un significado espiritual sincero y al mismo tiempo convertirse en una marca social. Una tradición puede ofrecer consuelo y también producir temor. Una ceremonia puede unir a una comunidad y a la vez definir quién pertenece a ella. Esa ambivalencia es precisamente lo que hace que la pregunta de Spinoza siga siendo relevante. No necesitamos asumir que todas las instituciones religiosas fueron creadas para controlar a las personas, para reconocer que las creencias pueden influir profundamente en nuestra conducta. La verdadera cuestión es si somos capaces de examinar esas influencias sin miedo y distinguir entre aquello que creemos porque lo hemos comprendido y aquello que creemos simplemente porque fue colocado en nuestra mente antes de que pudiéramos cuestionarlo. Para el joven Spinoza, esa distinción se convertiría en una de las tareas centrales de su vida.
El hombre que había comenzado preguntándose por el pecado heredado, terminaría desarrollando una filosofía que cuestionaba la idea de un Dios antropomórfico, defendía la libertad de pensamiento y analizaba la religión desde una perspectiva histórica y racional. Y cuanto más avanzaba, más clara se hacía una conclusión. Quizá la mayor forma de esclavitud no consiste en llevar una cadena visible, sino en vivir bajo ideas que nunca hemos tenido la oportunidad de examinar por nosotros mismos. La historia del bautismo, entonces, deja de ser únicamente una historia sobre agua. Se convierte en una pregunta sobre identidad, autoridad y libertad intelectual. Y si Spinoza tenía razón en algo fundamentado, quizá la respuesta no se encuentra en destruir los símbolos que heredamos, sino en comprenderlos profundamente para que finalmente podamos decidir qué significado tienen para nosotros. A medida que Spinoza desarrollaba estas ideas, la cuestión de los rituales religiosos comenzaba a parecerle solamente una parte de un problema mucho mayor. El verdadero desafío estaba en comprender cómo una sociedad consigue que determinadas ideas parezcan tan naturales que nadie se detenga a preguntar de dónde vienen, quién las estableció o qué función cumplen. Desde esta perspectiva, el bautismo podía ser estudiado no solo como un acto religioso, sino como un ejemplo de cómo una ceremonia puede acompañar a una persona desde la infancia y convertirse en una parte permanente de su identidad. Para entender esa cuestión, Spinoza necesitaba separar dos cosas que con frecuencia se mezclaban: la experiencia personal de la fe y la autoridad de una institución. Una persona puede encontrar consuelo, esperanza o sentido en un ritual, sin que eso demuestre que cada explicación histórica asociada con ese ritual sea verdadera. Del mismo modo, cuestionar el origen o la interpretación de una ceremonia no obliga necesariamente a una persona a abandonar toda dimensión espiritual de su vida. Esta distinción era fundamental para su pensamiento, porque Spinoza no estaba interesado únicamente en destruir creencias. Su objetivo era comprender por qué los seres humanos creen, qué emociones intervienen en ese proceso y cómo esas creencias pueden afectar nuestras decisiones. Desde su perspectiva, el miedo y la esperanza tienen una enorme influencia sobre la conducta humana, especialmente cuando las personas no comprenden las causas de lo que ocurre a su alrededor. Cuando una persona no sabe por qué sucede algo, puede sentirse vulnerable. Busca entonces una explicación que le permita ordenar la incertidumbre y recuperar cierta sensación de control. En ese contexto, las historias religiosas pueden desempeñar una función poderosa, porque ofrecen respuestas sobre el origen de la vida, la muerte, el sufrimiento y el futuro. El problema comienza cuando una explicación deja de ser una posibilidad que puede examinarse y se convierte en una verdad que nadie tiene permitido cuestionar. Spinoza veía una diferencia importante entre una persona que comprende una idea y una persona que simplemente la repite. La primera puede explicar por qué piensa de determinada manera y está dispuesta a revisar sus conclusiones cuando aparece nueva evidencia. La segunda puede defender una creencia con enorme intensidad sin haber examinado jamás sus fundamentos. Para el filósofo, la intensidad de una convicción no demuestra su verdad. Esto nos devuelve al concepto de culpa. Si un niño aprende que desde el momento de su nacimiento existe una condición espiritual que necesita ser eliminada, esa idea puede influir profundamente en la manera en que entiende su propia existencia. Pero desde una perspectiva filosófica, hay que preguntar si la culpa puede heredarse realmente de la misma manera que una característica física o una tradición familiar. Spinoza habría rechazado la idea de una culpa personal basada únicamente en una acción que el individuo no cometió. Su concepción de la naturaleza humana se apoyaba más en comprender las causas que producen nuestras acciones que en condenar moralmente a las personas por una condición que supuestamente reciben antes de poder actuar. Para él, entender no significa aprobar cualquier comportamiento, sino descubrir las causas que permiten explicar por qué ocurre. Esta diferencia entre comprender y condenar atraviesa gran parte de su filosofía. Cuando una persona actúa de manera perjudicial, puede ser fácil llamarla simplemente mala
y terminar la conversación, pero esa etiqueta no explica nada. Una investigación racional pregunta qué deseos, circunstancias, experiencias, emociones y conocimientos llevaron a esa persona hasta ese punto, porque comprender las causas permite pensar en soluciones más efectivas. La misma lógica podía aplicarse a las instituciones religiosas. En lugar de decir simplemente que una religión es falsa o que sus líderes son manipuladores, Spinoza habría preguntado por qué determinadas instituciones desarrollaron ciertas normas. ¿Por qué esas normas sobrevivieron y qué necesidades humanas ayudaron a satisfacer? Esta forma de analizar las cosas es mucho más difícil que una simple acusación, pero también es mucho más útil. El problema es que este tipo de análisis puede resultar amenazante para cualquier autoridad que dependa de la aceptación incuestionable de sus enseñanzas. Si una persona comienza a estudiar los textos por sí misma, comparar interpretaciones y distinguir entre hechos históricos y tradiciones posteriores, entonces la autoridad deja de tener el mismo poder automático. El individuo empieza a depender menos de la institución para decidir qué pensar. Y esto explica por qué la libertad intelectual ocupaba un lugar tan importante en la filosofía de Spinoza. Para él, una sociedad estable no debería necesitar controlar cada pensamiento de sus ciudadanos. Las personas pueden mantener diferentes opiniones y, mientras respeten las leyes y la convivencia, la diversidad intelectual no tiene por qué destruir la comunidad. En su obra posterior, El Tratado Teológico Político, Spinoza argumentaría que las escrituras debían estudiarse históricamente y que la libertad filosofar era compatible con la religión cuando ésta se centraba en la conducta ética. Esta propuesta era extraordinariamente avanzada para el siglo XVII, porque separaba cuestiones que durante mucho tiempo habían sido tratadas como inseparables. La autoridad religiosa, la interpretación de los textos y el poder político. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre el bautismo vuelve a cambiar. Ya no se trata de decidir si el agua posee una capacidad sobrenatural para eliminar una sustancia llamada pecado. La pregunta pasa a ser qué significado atribuye una comunidad al ritual y qué efectos tiene ese significado sobre las personas que participan en él. Para una familia creyente, bautizar a un bebé puede representar amor, esperanza y pertenencia. Para otra persona, puede ser una tradición cultural sin una convicción teológica profunda. Para alguien que abandona posteriormente la religión, puede convertirse en un recuerdo de una identidad que recibió antes de poder elegir. Ninguna de estas experiencias puede reducirse a una única explicación. Por eso, la afirmación de que el bautismo fue creado exclusivamente para controlar a los seres humanos sería demasiado simple. La historia religiosa es mucho más compleja. Los rituales pueden surgir de experiencias espirituales sinceras, adquirir nuevas interpretaciones y posteriormente ser incorporados a estructuras institucionales que también poseen intereses sociales y políticos. El propio desarrollo histórico del cristianismo demuestra que las prácticas religiosas cambian. Las primeras comunidades cristianas no eran idénticas a las instituciones que aparecieron siglos después. Las formas de celebrar el bautismo, las edades consideradas apropiadas, las fórmulas utilizadas y las doctrinas relacionadas con él fueron evolucionando en diferentes regiones y tradiciones. Esto significa que buscar un único origen secreto para el bautismo puede llevarnos a una conclusión equivocada. La evidencia disponible apunta más bien hacia un desarrollo histórico complejo en el que prácticas de purificación anteriores, tradiciones judías, movimientos religiosos del mundo antiguo y las enseñanzas de las primeras comunidades cristianas contribuyeron a formar las distintas prácticas bautismales. Spinoza habría encontrado en esa complejidad una razón adicional para desconfiar de las explicaciones demasiado sencillas. Cuando alguien afirma que un ritual siempre tuvo exactamente el mismo significado, la investigación histórica obliga a preguntar si eso puede demostrarse. Las tradiciones cambian porque las sociedades cambian y los símbolos adquieren nuevos sentidos cuando pasan de una generación a otra. Pero hay algo todavía más importante.
Spinoza no pensaba que la solución fuera vivir en una guerra permanente contra la religión. Su crítica estaba dirigida principalmente contra la superstición, el miedo y la utilización de la ignorancia para dominar la mente. Una persona podía practicar una religión y, al mismo tiempo, utilizar la razón para examinar sus creencias. En ese sentido, la verdadera liberación no consistía en cambiar una autoridad por otra. No tenía sentido abandonar una tradición simplemente para aceptar inmediatamente una nueva explicación sin pruebas. Si Spinoza quería que el ser humano fuera realmente libre, debía aprender a pensar por sí mismo y aceptar que algunas preguntas permanecen abiertas hasta que exista evidencia suficiente para responderlas. Ese principio también nos obliga a mirar con cuidado la historia que hemos estado siguiendo. El supuesto manuscrito encontrado por Spinoza no puede presentarse como un descubrimiento histórico confirmado. No existe una base documental sólida que permita afirmar que el filósofo encontró un texto secreto en la sinagoga de Ámsterdam, que demostraba que el bautismo era una herramienta diseñada para convertir a los seres humanos en propiedad de un templo. Lo que sí podemos rescatar de esa historia es la pregunta filosófica que representa. ¿Cuántas ideas que consideramos absolutamente normales fueron recibidas de nuestros padres, nuestra comunidad o nuestra cultura, antes de que tuviéramos la capacidad de analizarlas? Y una vez que una idea se convierte en parte de nuestra identidad, ¿qué tan difícil resulta cuestionarla sin sentir que estamos cuestionando nuestra propia existencia? Spinoza entendió que las personas no abandonan fácilmente las ideas que les proporcionan seguridad. Por eso, la libertad intelectual exige algo más que inteligencia, exige tolerar la incertidumbre. Hay que estar dispuesto a reconocer que una respuesta que hemos recibido desde la infancia puede ser incompleta, que una tradición puede tener una historia diferente de la que imaginábamos y que cambiar de opinión no significa necesariamente haber fracasado. Al final, el supuesto secreto del agua nos conduce hacia una conclusión mucho más amplia. El poder de un ritual no depende únicamente de lo que ocurre durante unos minutos de una ceremonia, sino del significado que la sociedad construye alrededor de ese acto y de la manera en que ese significado acompaña al individuo durante toda su vida. Y quizá ahí se encuentra la parte más interesante de la filosofía de Spinoza. La libertad no comienza cuando alguien nos entrega una nueva verdad para sustituir la antigua. Comienza cuando adquirimos la capacidad de examinar nuestras propias ideas, comprender sus causas y decidir conscientemente cuáles queremos conservar. El agua puede seguir siendo agua y, al mismo tiempo, representar algo profundamente importante para una persona. Puede simbolizar una promesa, una comunidad, una tradición o una nueva etapa. Pero ninguna de esas interpretaciones debería impedirnos investigar su historia, cuestionar sus significados y distinguir entre lo que está demostrado y lo que simplemente hemos heredado. Ese era el desafío que Spinoza planteaba de manera mucho más amplia. No aceptar una idea porque inspire miedo, ni rechazarla porque resulte incómoda, sino examinarla con la misma honestidad con la que examinaríamos cualquier otra afirmación. Y cuando aplicamos ese principio al bautismo, descubrimos que la pregunta más poderosa no es si el agua escondía un secreto, sino si nosotros somos capaces de mirar nuestras propias creencias sin miedo a descubrir que algunas de ellas necesitan ser reconsideradas. Y llegamos finalmente al punto en el que toda esta historia puede adquirir un significado mucho más profundo. Después de seguir las preguntas atribuidas a Spinoza sobre el bautismo, el pecado original, la autoridad religiosa y la libertad de pensamiento, queda claro que el verdadero problema nunca fue simplemente una ceremonia realizada con agua. El problema era mucho más amplio, cómo una idea puede entrar en nuestra vida desde la infancia, convertirse en parte de nuestra identidad y permanecer allí durante décadas sin que alguna vez nos detengamos a preguntar de dónde vino. Spinoza entendió que los seres humanos no viven solamente de hechos objetivos, también viven de recuerdos, emociones, esperanzas, temores y conceptos heredados.
una persona puede recibir una determinada explicación sobre Dios, el pecado o la salvación cuando todavía es demasiado joven para comprenderla y, años después, defender esa explicación como si hubiera llegado a ella mediante una investigación personal. La diferencia entre haber elegido una idea y haberla heredado sin cuestionarla puede ser enorme, aunque desde fuera resulte imposible distinguirlas. Pero precisamente por eso debemos regresar a la realidad histórica y separar lo documentado de lo narrativo. El supuesto manuscrito secreto encontrado por Spinoza en 1656. La frase que relacionaba el bautismo con Babilonia y la idea de que aquel documento demostraba que el ritual marcaba a una persona como propiedad de un templo, no cuentan con evidencia histórica fiable. No sería correcto presentar esos elementos como hechos comprobados, porque hacerlo convertiría una historia filosófica en una afirmación histórica sin fundamento. Lo que sí está documentado es que Spinoza vivió en Ámsterdam durante el siglo XVII, que tuvo conflictos profundos con las autoridades de su comunidad y que en 1656 fue sometido a un herem, una forma de expulsión o exclusión de la comunidad judía. También sabemos que desarrolló posteriormente una filosofía que cuestionaba muchas concepciones tradicionales de Dios. Defendía la libertad de pensamiento y proponía estudiar las escrituras mediante métodos históricos y racionales. Ese punto es importante porque la verdadera historia de Spinoza resulta suficientemente extraordinaria sin necesidad de añadirle un archivo secreto. Un joven perteneciente a una comunidad religiosa tradicional terminó convirtiéndose en uno de los pensadores más importantes de la filosofía moderna, precisamente porque se negó a aceptar que determinadas preguntas fueran intocables. Su desafío no consistía en sustituir una doctrina por otra, sino en exigir que las afirmaciones sobre Dios, la naturaleza y las escrituras pudieran ser examinadas mediante la razón. En su pensamiento, la libertad intelectual estaba conectada con el conocimiento. Cuanto menos comprendemos las causas que determinan nuestras emociones y decisiones, más fácilmente podemos ser arrastrados por ellas. El miedo puede hacernos obedecer, la esperanza puede hacernos esperar recompensas. La ira puede hacernos actuar impulsivamente y la ignorancia puede llevarnos a aceptar explicaciones que ofrecen seguridad, aunque no estén suficientemente justificadas. Para Spinoza, superar esa situación no significaba convertirse en una persona fría o incapaz de sentir. Significaba comprender nuestras emociones en lugar de ser dominados completamente por ellas. La razón no debía destruir la vida humana, sino ayudarnos a comprenderla mejor. Por eso, su filosofía no puede reducirse simplemente a una campaña contra la religión. Era un intento mucho más profundo sí explicar cómo los seres humanos pueden pasar de un sí existir dominada por pasiones confusas a una vida guiada por una comprensión más clara. Desde esta perspectiva, incluso el concepto de pecado puede analizarse de una manera diferente. En lugar de imaginar el pecado como una especie de sustancia invisible que una persona recibe al nacer, podemos estudiar las acciones humanas según sus causas y consecuencias. Una conducta puede ser perjudicial porque produce sufrimiento, destruye relaciones o impide que las personas desarrollen sus capacidades, pero comprender sus causas permite buscar soluciones más efectivas que simplemente condenar al individuo. Esto también ayuda a entender por qué Spinoza rechazaba una visión excesivamente humana de Dios. Si imaginamos a Dios como un gobernante que se enfada, cambia de opinión, recompensa a unos y castiga a otros según decisiones similares a las humanas, entonces estamos proyectando nuestras propias emociones sobre la realidad. Spinoza intentó romper con esa imagen y entender a Dios de una manera inseparable del orden necesario de la naturaleza. Su famosa expresión, Deus ibe natura, Dios o la naturaleza, resume una parte esencial de esa perspectiva. No se trataba de imaginar a la naturaleza como un ser humano gigantesco, sino de rechazar la idea de que existe un Dios personal situado fuera del universo y actuando contra las leyes naturales cuando lo considera necesario. Para Spinoza, comprender la realidad significaba estudiar el orden de la naturaleza.
no buscar constantemente excepciones sobrenaturales. Por eso también cambió su manera de mirar los milagros y las escrituras. Si un texto antiguo afirma que ocurrió algo extraordinario, la respuesta racional no debería ser aceptar automáticamente la afirmación porque aparece en un texto sagrado. Tampoco debería ser rechazarla automáticamente porque resulta difícil de creer. Lo correcto sería preguntar qué evidencia existe, cuándo se escribió el relato, quién lo transmitió, qué contexto histórico tenía y qué explicaciones alternativas pueden considerarse. Ese método continúa siendo relevante hoy. Cuando alguien afirma que una tradición religiosa posee un origen secreto, debemos preguntar por las fuentes. Cuando alguien asegura que un ritual fue creado específicamente para controlar a una población, debemos preguntar qué documentos lo demuestran. Y cuando alguien afirma que una determinada práctica apareció de repente en un momento concreto, debemos investigar si las evidencias históricas realmente respaldan esa conclusión. En el caso del bautismo, la historia conocida es mucho más compleja. Las prácticas relacionadas con el agua ya existían en distintas tradiciones religiosas antiguas, incluyendo formas de purificación ritual dentro del judaísmo. El cristianismo surgió en ese entorno y desarrolló sus propias prácticas bautismales, especialmente relacionadas con Juan el Bautista y con las primeras comunidades cristianas. Con el paso de los siglos, el bautismo adquirió diferentes interpretaciones dentro de las distintas ramas del cristianismo. Algunas comunidades enfatizaron la decisión consciente del creyente, mientras que otras defendieron el bautismo infantil como expresión de gracia, pertenencia y compromiso comunitario. Estas diferencias demuestran que el significado del ritual no ha sido completamente uniforme a lo largo de la historia. Entonces, ¿significa esto que el bautismo es una herramienta de control? No podemos responder afirmativamente como si se tratara de un hecho histórico demostrado. Una ceremonia puede cumplir funciones sociales sin haber sido creada exclusivamente con ese propósito. Puede expresar una convicción religiosa sincera, unir a una familia, integrar a un niño en una comunidad y transmitir una tradición, todo al mismo tiempo. Tampoco sería correcto decir que cuestionar el bautismo significa atacar a quienes tienen fe. Una persona puede investigar el origen histórico de una práctica y seguir encontrando en ella un significado espiritual. Del mismo modo, otra persona puede estudiar la misma evidencia y concluir que ya no cree en ese significado. La libertad intelectual permite ambas posibilidades. Aquí es donde la filosofía de Spinoza ofrece una conclusión especialmente poderosa. La libertad no consiste simplemente en hacer lo que queremos. También consiste en comprender por qué queremos lo que queremos y qué ideas están detrás de nuestras decisiones. Si nuestras creencias proceden de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra opinión y nuestras experiencias, conocer esas influencias nos permite decidir con mayor conciencia. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea ¿quién me puso el agua sobre la cabeza? Sino ¿qué significado me enseñaron que tenía ese acto y alguna vez tuve la oportunidad de examinarlo por mí mismo? Esa pregunta no obliga a abandonar una tradición ni exige aceptar una nueva filosofía. Simplemente abre la puerta a la reflexión. Y esa puerta era precisamente la que Spinoza quería abrir. No prometía una vida sin incertidumbre, ni ofrecía una nueva autoridad que pudiera responder todas las preguntas. Lo que ofrecía era un método: observar, estudiar, comparar, razonar y aceptar que algunas respuestas pueden cambiar cuando aparecen mejores argumentos. Al final, el supuesto secreto del bautismo termina revelando algo diferente de lo que prometía al principio. No encontramos pruebas de que Spinoza descubriera un manuscrito prohibido que demostrara que el ritual era una marca de propiedad. Encontramos algo mucho más interesante. Un filósofo que convirtió las preguntas sobre Dios, la religión y la naturaleza humana en una búsqueda permanente de comprensión. Quizá esa sea la verdadera lección. Las tradiciones no necesitan ser destruidas para ser examinadas. Las creencias no necesitan ser ridiculizadas para ser cuestionadas.
y una persona no necesita vivir aterrorizada por la posibilidad de descubrir que una idea heredada no era exactamente como le habían enseñado. Si el bautismo tiene para alguien un significado sagrado, esa persona puede conservarlo. Si otra persona considera que el ritual pertenece a una tradición que ya no comparte, también puede llegar a esa conclusión. Lo esencial es que ninguna de las dos posiciones sea adoptada únicamente por miedo o presión, sino después de haber tenido la oportunidad de pensar. Spinoza nos deja, entonces, una invitación mucho más profunda que la historia de un supuesto manuscrito perdido. Nos invita a mirar nuestras propias ideas y preguntar cuáles comprendemos realmente, cuáles hemos heredado y cuáles hemos aceptado porque nunca nos permitimos cuestionarlas. Esa pregunta puede resultar incómoda, pero también puede ser el comienzo de una libertad intelectual mucho más auténtica, porque al final, el verdadero poder no está en el agua, ni en una ceremonia, ni siquiera en un antiguo manuscrito. Está en el significado que la mente humana atribuye a esas cosas. Y cuando una persona aprende a examinar esos significados sin miedo, deja de depender completamente de las respuestas que otros le dieron y comienza a construir una relación más consciente con sus propias ideas. Esa fue, en muchos sentidos, la batalla intelectual de Spinoza. No una batalla contra el agua, contra una ceremonia específica o contra cada persona religiosa, sino contra la idea de que existen pensamientos que jamás pueden ser examinados. Y quizá por eso, su filosofía sigue provocando preguntas siglos después. Porque cuando alguien se atreve a preguntar, ¿por qué creo esto? Ya ha dado el primer paso hacia una libertad que ninguna institución puede concederle ni quitarle por completo.